Noche del 29 de noviembre de 1944. Al sur de Japón, el mar parecía un cristal pulido. Sin luna, sin viento, solo oscuridad. Debajo, Shinano se deslizaba. 70.000 toneladas de blindaje y solidez, un rascacielos recostado, botado sin terminar, aclamado como insumergible. A las 18 horas, 4 sordos estruendos en su casco. Luces se apagaron, bombas fallaron, el agua halló fisuras que juraban no existían. El orgullo cedió a la presión no perdona. Al amanecer, el mayor portaaviones de Japón sería un rumor en las olas. ¿Cómo se ahogan los gigantes tan rápido? Quédense para saber por qué y suscríbanse para más puntos de inflexión del Pacífico. En junio de 1942, la invencibilidad naval japonesa se hizo añicos en un día. En Midway, 4 portaaviones de primera línea de la Armada Imperial, Akagi, Kaga, Soryu y Hiryu, se perdieron ante bombarderos en picado de Estados Unidos en una secuencia que cambió el rumbo de la Guerra del Pacífico. La destrucción no fue solo física, fue psicológica. Cientos de pilotos de élite irreemplazables perecieron. El cuerpo aéreo que atacó Pearl Harbor ya no existía, y los almirantes de Japón se encontraron con una flota sin sus alas. Por primera vez desde la guerra, el silencio invadió las salas de guerra de Tokio. El imperio había sido superado en estrategia, producción y planificación. Y en ese silencio surgió la pregunta que nadie osaba pronunciar. ¿Podría Japón recuperar su equilibrio naval? La respuesta, susurrada en los pasillos del Estado Mayor Naval, fue una mezcla de orgullo y negación. «Construiremos algo mejor», dijo un almirante. «Algo que los americanos no puedan hundir». No era estrategia, era simbolismo. Tras el desastre, los líderes de Japón se convencieron de que la moral podía restaurarse a través del espectáculo. Los ingenieros fueron llamados al arsenal naval de Yokosuka, donde estaba el casco incompleto de un acorazado Yamato. La orden: transformarlo en un nuevo buque de guerra, mezclando la fuerza de un acorazado con el alcance de un portaaviones. Su fin era demostrar que la destreza y espíritu japonés desafiaban aún a la industria americana. El barco sería nombrado Shinano, como la antigua provincia conocida como el corazón de Japón. No era solo un nombre, era una declaración. Sería enorme, 70.000 toneladas, el doble del tamaño de cualquier portaaviones estadounidense. Su blindaje sería casi impenetrable. Sus cubiertas reforzadas con acero, no madera. Transportaría más de 100 aviones, serviría de base de reparaciones flotante y estaría tan protegida que ningún torpedo podría hundirla. Pero los planos de ingeniería ocultaban una verdad más profunda. El Shinano no nació de la confianza, sino del miedo. Temor a que Japón no igualara las cadenas de montaje de Estados Unidos. Mientras botaba un portaaviones cada pocas semanas, Japón apenas terminaba uno. El Shinano se volvió menos buque de guerra y más una plegaria de acero, el último intento de probar que la voluntad puede vencer a las matemáticas. Los que trabajaban en el casco lo hacían a oscuras bajo alertas aéreas, con chispas de soldadura como luciérnagas en el blindaje. Un trabajador recordó más tarde: «La construimos como si la guerra dependiera solo de ella». Y en cierto modo, así era. Con cada remache, Japón no construía la salvación, sino su ilusión. Aunque fuerte en papel, el Shinano estaba ya acechado por los fantasmas de Midway, la batalla que mostró al mundo cómo los gigantes caen rápido. Los planos de Shinano eran un manifiesto de resistencia. Su casco, reutilizado del tercer acorazado clase Yamato sin terminar, prometía ser un milagro de la ingeniería, un portaaviones tan inmenso y acorazado que ningún arma naval podría derribarlo. Mediría 266 metros de eslora,
con cinturones de blindaje de hasta 19 centímetros y una cubierta de vuelo de acero diseñada para resistir bombas. Sus hangares guardarían más de 100 aviones y miles de toneladas de combustible, repuestos y municiones. No era solo un buque de guerra, era una fortaleza flotante, base de reparación para los portaaviones japoneses, capaz de reabastecerlos y rearmarlos en alta mar. Cada remache en su casco evocaba la desesperación de Japón. En los astilleros de Yokosuka, los ingenieros trabajaban sin descanso. Algunos dormían bajo andamios, otros soldaban con sopletes de acetileno tras cortinas opacas. Se decía que podría recibir una docena de torpedos y aún así volver a puerto. Los almirantes presumían que restauraría el prestigio de Japón, un renacimiento de la supremacía naval. Mas, bajo la bravuconería, incluso ingenieros dudaban. «Es demasiado pesada», dijo un diseñador en voz baja, «y su blindaje está muy alto. Si se inunda por debajo, se volcará». Sus palabras fueron ignoradas. La ironía fue realmente cruel. El mismo blindaje que debía proteger al Shinano la condenaría. Su gran peso exigió sacrificios. Para equilibrar su enorme superestructura, los compartimentos inferiores se llenaron con maquinaria, tuberías y cableado que cortaban sus mamparos estancos, creando vías de inundación ocultas. Muchos no fueron probados a presión. Su blindaje la hacía resistente por arriba, pero vulnerable por abajo. Si los torpedos golpeaban bajo el cinturón, el daño se extendería sin control, pero nadie quiso escucharlo. En 1944, los almirantes nipones apostaban todo a una ilusión. La guerra se había convertido en una batalla numérica y Japón estaba perdiendo mucho. América podía reemplazar las pérdidas de un día para otro. Japón, no. La Armada Imperial pensó simbólicamente. Si no podían superar al enemigo en producción, los superarían en inspiración. El Shinano se convirtió en la encarnación de esa esperanza y de ese engaño. Su construcción fue precipitada. Las soldaduras se sellaron calientes, enfriándose desigualmente. Los cables eléctricos se instalaron deprisa, empalmados a mano. Secciones enteras del casco estaban sin terminar cuando se ordenó pintar. Los plazos eran políticos, no técnicos. Cuando un inspector advirtió que las compuertas no eran estancas, le dijeron: «Está blindado. No las necesitará». Para otoño, el casco del Shinano dominaba los muelles, cual monumento. Era impresionante, un verdadero símbolo de la ambición humana envuelta en acero. Mas, bajo esa armadura, había un barco sin prueba de estanqueidad. Nunca realizó pruebas a toda velocidad, ni disparó un arma en combate. Parecía indestructible, pero la realidad era mucho más profunda. La fuerza sin integridad es una ilusión, y Shinano se construyó sobre una. Su blindaje la mitificó antes de tocar aguas abiertas. Pronto, ese mito se encontraría con la realidad en las oscuras aguas al sur de Japón, donde un único submarino esperaba para desafiar todo lo que Japón creía sobre el poder, la protección y el orgullo. En el otoño de 1944, la guerra era ya un lento colapso para Japón. El cielo de Tokio vibraba a diario por los bombarderos B-29. Las reservas de petróleo se agotaban. Convoyes eran masacrados en el mar de China y la marina japonesa funcionaba con las últimas reservas. El almirantazgo sabía que el imperio solo ganaría por espectáculo, no por táctica o número. La orden fue clara: el Shinano debe zarpar, terminado o no. En Yokosuka, el mayor portaaviones se alzaba como una catedral inacabada. Su casco, aún oliendo a imprimación y aceite, brillaba bajo los reflectores. Dentro, los cables colgaban sueltos. A las puertas estancas les faltaban manijas y los mamparos seguían a medio sellar. Las tripulaciones martillaban, pintaban y soldaban, mientras los oficiales apuraban su trabajo.
Los constructores sabían que era una locura. Un ingeniero dijo, no está lista para enfrentar a los americanos. Div P. Body HTML ni siquiera está lista para enfrentarse al mar. No está lista para enfrentar a los americanos. La razón guiaba las decisiones de Japón. Aviones de reconocimiento de EEUU ya habían fotografiado Yokosuka. Los comandantes advirtieron que un bombardeo podría destruir al Shinano antes de zarpar. Para el Ministerio Naval sería una humillación insoportable. La solución, enviarla a la base naval de Kure para terminarla, aunque sin estar lista. Zarpar incompleto se consideró menos vergonzoso que ser atacado en puerto. Las advertencias de seguridad fueron ignoradas en Tokio. Cuando un inspector insistió en que los mamparos estancos del portaaviones nunca habían sido probados, un almirante respondió, está blindado, no los necesitará. El orgullo dictaba la política. El Shinano no era solo un buque de guerra, era propaganda de acero. Retrasar su partida era admitir debilidad, y esta estaba prohibida. La noche del 28 de noviembre de 1944, Yokosuka estaba a oscuras. Sin luces, sin señales, solo el siseo de los sopletes y el martilleo de los remaches. Los obreros cubrían huecos con alquitrán y planchas, moviéndose como fantasmas. Algunos lloraban en silencio, sabiendo que enviaban un gigante inacabado a mares peligrosos. La construimos muy rápido, dijo uno. Otro respondió, no, lo construimos muy tarde. A las 6 de la tarde llegó la orden. Los motores del Shinano arrancaron, profundos y dubitativos, como si el propio acero se resistiera. Los estibadores se reunieron en silencio en el muelle, los cigarrillos brillando en la oscuridad, viendo deslizarse 70,000 toneladas de acero. Sus destructores de escolta, Isokase, Kamikaze y Yukikase, formaron detrás de ella, sin que sus tripulaciones supieran lo que custodiaban. Al deslizarse el enorme casco en aguas abiertas, su estela brillaba bajo la luna. Desde la costa parecía invencible. Por dentro era una obra en construcción. La mitad de la tripulación eran obreros e ingenieros, durmiendo entre cajas de herramientas, bombas, radios y sensores sin probar. Algunos compartimentos se inundaban con fugas. Y sin embargo, en ese momento, Japón celebró su partida como una victoria, una prueba de que el imperio aún respiraba. Pero bajo las olas, el destino se movía ya. Al sur de Japón, el submarino estadounidense USS Archerfish acechaba las aguas oscuras, buscando un blanco digno de sus torpedos. Su capitán no lo sabía, pero el océano estaba por darle uno. El mar nocturno se extendía, liso como un espejo bajo una luna velada. A las 6 p.m. del 28 de noviembre de 1944, el Shinano partió de Yokosuka en silencio radial. Sus motores retumbaban potentes, mientras los destructores Isokase, Kamikaze y Yukikase la rodeaban. Las luces del barco se redujeron a rendijas. Ni pings, ni transmisiones, solo el sonido de las olas contra el blindaje. El capitán Toshio Abe, veterano del Shokaku, observaba el horizonte desde el puente. Conocía los riesgos. Había visto caer portaaviones, pero esa noche Abe comandaba el mayor buque de guerra, el último símbolo de poder de Japón. Él dijo a sus hombres, debemos llegar a Kure a toda costa. Nadie sabía cuán ciertas serían esas palabras. Bajo cubierta, la atmósfera era extraña. El barco vivía, pero inacabado. Martillazos y soldaduras resonaban en los pasillos. Un tercio de los tripulantes ni eran marineros. Todavía había operarios instalando equipos mientras el Shinano se adentraba en mar abierto. Lámparas provisionales colgaban del techo, cables expuestos chispeaban bajo los pies. Las puertas estancas nunca se habían probado. Las bombas apenas funcionaron una sola vez. La moral era forzada. Es insumergible,
dijo un oficial. Abe asintió, mas no dijo nada. Él ya había oído esa afirmación sobre barcos en el fondo oceánico. Para los hombres, el viaje se sentía en calma. Pero a la distancia, un observador acechaba. Bajo las aguas oscuras se movía el USS Archerfish, comandado por el comandante Joseph Enright, un paciente submarinista con algo que demostrar. Lo habían criticado por precavido. Esta misión era su redención. A las 8:48 p.m., su radar detectó un eco masivo, rápido y constante. El corazón de Enright se aceleró. «Eso no es un convoy», murmuró. «Es algo grande». A través de su periscopio, una débil sombra cruzó el horizonte lunar, una silueta demasiado larga para un destructor. «La hemos hallado», susurró. Por 6 horas, el Archerfish siguió al objetivo, replicando sus giros. La tripulación susurraba sobre los diales, sudando pese al frío. Sobre ellos, el Shinano navegaba a ciegas, con la muerte acechándola en silencio, bajo la superficie. A las 3 a.m., tras 6 horas, el comandante Enright supo que era su momento. El objetivo adelante, masivo, firme, deslizándose en la oscuridad, se había puesto de costado. El mar estaba en calma, la luna medio cubierta. Por su periscopio, Enright vio lo imposible. La silueta excedía el campo de visión de la lente. «No es un petrolero», susurró. «Es un portaaviones». En el control del USS Archerfish, luces rojas iluminaban rostros tensos. Cada sonido contaba. El clic de un cronómetro, los cojinetes, el zumbido de las hélices. El submarino se colocó a 800 yardas. Intercepción perfecta. Enright exhaló una vez y dio la orden. «Atención. Tubos del 1 al 6. Fuego». 6 torpedos cortaron el agua oscura con estelas blancas. La tripulación contuvo el aliento. Luego comenzó la cuenta. 30 segundos, 45, y el océano estalló. 4 detonaciones se sucedieron, profundas, atronadoras, definitivas. El Archerfish tembló por la onda. Los hombres se aferraron a los mamparos, escuchando las reverberaciones por el casco. Luego, silencio, sin contraataque ni cargas de profundidad. Enright miró al operador del sonar. «¿Hélices?», preguntó. «Negativo», fue la respuesta. Los escoltas no reaccionaron, ni sabían de dónde venía el ataque. 200 pies arriba, el Shinano se tambaleó como una bestia herida. 4 torpedos impactaron su estribor, bajo el cinturón blindado, justo en su punto más débil. En las calderas, placas de acero se doblaron. Vapor siseó de tuberías rotas. Hombres salieron de literas al sonar alarmas en altavoces sin instalar. El capitán Abe corrió al puente al escorar el barco 5 grados. «Celen los compartimentos», gritó, pero la orden se perdió en tubos acústicos rotos. Muchos no la oyeron. Las bombas zumbaron y se silenciaron al cortocircuitar sus motores. La tripulación no sabía qué los había golpeado. Algunos creyeron que fue una explosión interna, otros pensaron que fue una mina. Los destructores en la oscuridad encendieron reflectores, buscando sombras inexistentes. En el Archerfish, Enright ordenó descender a 350 pies. El submarino bajó a la oscuridad, en silencio. Escuchaba por los hidrófonos los quejidos del acero retorciéndose arriba. Después de años de dudar, él acababa de lograr su redención con 6 torpedos y un disparo perfecto. Dentro del Shinano, estalló el caos. El agua corría por los pasillos, cerrando escotillas y engullendo compartimentos más rápido de lo que las brigadas podían reaccionar. Los hombres gritaban sobre el estruendo, resbalando en pisos aceitosos mientras las luces parpadeaban. Los grandes motores del barco seguían impulsando el agua del mar hacia el casco dañado.
El capitán Abe se agarró al puente y ordenó máxima velocidad a la costa. «Llegaremos a aguas someras antes del amanecer», ladró. Sus oficiales obedecieron, sellando su destino. La velocidad acrecentó las rupturas, volviendo las fugas inundaciones. Bajo cubierta, los ingenieros perdían la batalla. Las bombas, nunca calibradas, fallaron en minutos. Marineros hicieron cadenas humanas, llevando tablones, colchones y herramientas para tapar agujeros. Trabajaban bajo la luz de los faroles, tosiendo por el vapor y humo. Cada parche cedía a la presión. Un suboficial atascó su llave en un tubo para detener el flujo, pero un chorro de agua hirviendo lo derribó. El compartimento se llenó hasta la cintura en segundos. «¡Ciérrenla!», gritó el ingeniero jefe, y la puerta de acero se cerró de golpe, atrapando a 6 hombres dentro. A las 4 en punto, la escora empeoró a 10 grados. Las bombas eran manuales. Hombres giraban manivelas hasta sangrar. El olor a aceite, sal y metal era denso. En los pañoles, el agua de mar siseaba contra los proyectiles. Chispas de cables en cortocircuito relampagueaban en el techo. Sobre ellos, la inmensa cubierta de vuelo crujía y se doblaba, girando bajo su propio peso. Los destructores cercanos no detectaron enemigos. Para ellos, Shinano seguía estable. Su tamaño ocultaba sus heridas. Les hicieron señales con lámparas. ¿Alcanzados? La respuesta fue inundación controlada. Era mentira. Los oficiales de control de daños sabían la verdad. El portaaviones se desangraba por dentro. A las 4:30 am, la energía falló. Fallaron los generadores, sumiendo los pasillos en la oscuridad. Oían el metálico gemido del casco al ceder a la tensión. El capitán A.B.E., empapado en sudor, contemplaba el oscuro mar desde el puente de mando. «Resistiremos», murmuró, pero al decirlo, la escora aumentó a 15 grados. El océano ganaba, y todo hombre a bordo lo sentía. A las 5:30 de la mañana, la agonía del gran portaaviones se intensificó. La escora llegó a 20 grados. El agua entraba por mamparos semisellados, más rápido de lo que la tripulación podía combatir. Hombres reptaban por cubiertas inclinadas, aferrándose a pasamanos aceitosos. Carros de municiones, sin control, chocaron contra los mamparos. Los destructores enviaban señales, preguntando si el buque insignia necesitaba ayuda, pero el capitán Abe se negó a aceptar la derrota. «No deshonraremos a la armada», ordenó. Perseguía una costa inalcanzable. Abajo, la realidad era brutal. Compartimentos enteros desaparecieron bajo la inundación. Las salas de máquinas rojas por las luces de emergencia, con vapor de tuberías rotas. Los marineros chapoteaban en agua hasta la cintura, pasándose cubos en un ritual inútil. Un oficial le rogó inundar los tanques de contrapeso. Abe dudó. Todo movimiento implicaba más desequilibrio. «Manténganse firmes», dijo, pero no era posible. El Shinano, orgullo japonés, gemía como una criatura moribunda. A las 6 am, la energía falló. El puente enmudeció, solo iluminado por el gris amanecer. El portaaviones se escoraba 25 grados, con su cubierta hacia el mar. Abe ordenó a los destructores recoger supervivientes, pero pocos se atrevieron. La escora impedía el abordaje. «Abandonen el barco», susurró, aunque nadie quería moverse. Los oficiales saludaron antes de saltar a las agitadas aguas. Minutos después, ocurrió lo impensable. El enorme casco se inclinó aún más, cubiertas bajo las olas. El Shinano volcó lento, su proa al cielo mientras el océano engullía su popa. El aire rugía por los conductos como un trueno. A las 10:57 am, el portaaviones se hundió, llevándose consigo a más de 1.400 almas. El capitán Abe se hundió con su barco en el puente mientras desaparecía.
Los destructores rodearon la burbujeante zona donde ella desapareció, mudos. En menos de 7 horas, el buque de guerra más grande de la historia se había ahogado hundido antes de ver batalla. Al mediodía, el mar estaba en calma, como si nada hubiera pasado. El aceite se extendía en vetas de arcoíris. Tablones, chalecos y metal retorcido flotaban en silencio a la deriva. Los supervivientes, con caras tiznadas, se aferraban a los restos pidiendo ayuda débilmente. Los 3 destructores se acercaron, lanzando cuerdas y redes, sacando a los hombres del agua helada. Muchos estaban descalzos, uniformes rotos y mirada perdida. De los 2.400 hombres que habían zarpado en el Shinano, sobrevivieron menos de 1.100. Al llegar a la base naval de Kure, los supervivientes fueron puestos en aislamiento. Quemaron sus ropas, registraron sus testimonios y les exigieron silencio. Les ordenaron no volver a hablar del barco nunca más, ni con amigos, ni con familiares, ni siquiera con otros marineros. El Shinano, orgullo de Japón, fue borrado de los registros oficiales. Ningún anuncio público, ningún informe en la prensa, ni un solo rumor llegó al pueblo japonés. Para ellos, nunca había existido. Mientras tanto, bajo las olas, el USS Archerfish se escabulló sin ser detectado. El comandante Joseph Enright, ignorando su logro, registró: objetivo destruido, gran buque cisterna o portaaviones, probable pérdida total. Él no sabría la verdad hasta que la guerra terminara. Recién en 1945, la inteligencia estadounidense, al examinar archivos japoneses capturados, descubrió la magnitud de su victoria. El Archerfish había hundido al Shinano, el buque de guerra más grande jamás construido y el más grande jamás destruido por un submarino. En los meses siguientes, el imperio japonés siguió desmoronándose. La pérdida del Shinano se ocultó, mas su significado resonó en los oficiales que lo sabían. El orgullo la construyó, la prisa la condenó y la negación la sepultó. Había durado solo 17 horas en el mar, un monumento a la ilusión de invencibilidad. A 1.200 metros bajo el agua, frente a Honshu, aún reposa, tumba oxidada al alto costo de la arrogancia. Al final, el océano no respeta el orgullo, ni el acero, ni los símbolos. Solo recuerda lo que flota y lo que no.